Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. ¿Existe la posibilidad de que un hombre haya nacido atrapado en un cuerpo de mujer o que una mujer haya nacido atrapada en un cuerpo de hombre? ¿Hay una distinción entre el sexo con el que cada persona nace y el género con el que se identifica o se percibe a sí misma? El transgenerismo, una perspectiva bíblica, es el tema que estaremos tratando en su programa Entendiendo los Tiempos. Y tenemos a Sugel y a Salvador, quienes nos estarán contestando todas estas preguntas. Bueno, yo no sé si estaremos contestando todas esas preguntas, Yo pero tengo muchas preguntas para ustedes. por lo menos trataremos de dar una perspectiva bíblica, porque aunque en el tiempo en que se escribió las escrituras, el problema del transgenerismo no existía como tal, como lo tenemos en el día de hoy, las personas se pueden sorprender de lo mucho que la Biblia tiene, lo mucho que la Biblia dice o tiene que decir acerca de este tema. Dios tiene algo que decir acerca de este tema y su opinión es la opinión autoritativa. Yo me imagino que muchas personas estarán diciendo, bueno, Sugel, yo quiero que tú me muestres eso a través de la Biblia, porque yo no he visto nunca eso en la Biblia, dirán muchos. ¿Qué tú opinas, Salvador? No, nosotros tenemos respuestas gracias a la provisión que Dios nos dio en su palabra. El hombre se resiste a buscar esa información de cómo nosotros funcionamos mejor como hombres y mujeres, porque a la larga queremos implantar nuestra voluntad y nuestro criterio, o sea, conveniencia. Pero el beneficio que tenemos de usar la fuente de información que nuestro Creador nos dejó es incalculable. O sea, eso es un beneficio invaluable. Esa distinción que se plantea entre el sexo de una persona y el género, ¿de dónde viene? Ok, nosotros no vamos a estar hablando hoy acerca de ideología de género. Tal vez deberíamos hacer otro programa solamente para hablar acerca de ese tema. Pero la realidad es que la palabra género hasta hace poco tiempo se usaba en el idioma español para referirse a algunas propiedades de los sustantivos, los pronombres, adjetivos, algunas formas verbales. Es decir, nosotros hablamos de palabras que tienen sustantivos, por ejemplo, que tienen género masculino, género femenino o género neutro. Cuando hablamos de el carro, es un sustantivo de género masculino. Cuando hablamos de la casa, es un sustantivo de género femenino. Y cuando hablamos de lo malo, lo bueno, son sustantivos en género neutro. O sea, hasta la década de los 50, en el idioma español, el género no se usaba para referirse al sexo de una persona. O sea, una persona era sexo masculino, género masculino. Sexo femenino, género femenino. No, es que no se usaba la palabra género en ese sentido, se usaba la palabra sexo. Su sexo biológico era masculino o femenino. ¿Y de dónde surge esto del género entonces? En el idioma inglés, en la década de los 50, comenzó a usarse la palabra género como sinónimo de la palabra sexo. Ahora, todavía en ese momento, la persona que era considerada de sexo masculino era género masculino. Era género masculino y de sexo femenino era género femenino. O sea, la biología determinaba eso. Pero luego, a partir de la década de los 60, esa situación comenzó a cambiar drásticamente cuando algunos grupos comenzaron a popularizar la idea de que debíamos hacer una distinción entre la dimensión biológica de un individuo, es decir, el sexo con el que esa persona nació, masculino o femenino, de su dimensión psíquica, es decir, el género con el que la persona se identificaba o se percibía a sí misma. Entonces, déjame ver si yo entiendo, Sugel. Esa denominación empieza a partir de los años 60. De los 60 hacia atrás, eso no se hacía esa diferenciación. No. Y así surgió andando el tiempo lo que hoy conocemos como ideología de género, es decir, esa ideología que plantea que nuestro comportamiento como varón o hembra, mujer, hombre,
es un comportamiento creado por la sociedad. O sea, que es una construcción social. Es una construcción social y cultural que no tiene nada que ver, dicen ellos, con la biología. Es decir, yo puedo haber nacido con sexo masculino, pero no existe, dicen ellos, ningún patrón de comportamiento que nosotros debamos asociar con ese sexo biológico. Por eso no hay problema en que un niño quiera vestirse como una hembrita, que quiera jugar muñecas, que quiera pintarse las uñas, porque eso es una construcción social, dicen ellos. Eso no tiene nada que ver con la biología. Entonces, no es coincidencia que eso precisamente comienza en los 60, con una época de revolución sexual y moral extraordinaria. Pero aún esa misma revolución de los 60 tuvo bases filosóficas en filósofos humanistas anterior a ellos. O sea que las ideas traen consecuencias, eso no sale de un vacío. Y cuando nos despojamos de Dios para implantar gustos y preferencias, ahí es donde el hombre termina. Ese auge que ha tomado, que se ha popularizado tanto ese concepto, es que hay grupos que están promoviendo eso. Absolutamente. Y es increíble porque eso ha pasado en los últimos 15 o 20 años. Es sorprendente lo que eso ha avanzado, pero no es que nosotros tenemos muchos años hablando de este tema. O sea, estamos hablando de los 60 como el punto de inicio, la bisagra que le dio vuelta a la puerta, pero el tema de la ideología de género, como la conocemos en el día de hoy, se ha popularizado en los últimos años. Escucha lo que dice este libro de bioética, un artículo escrito por una mujer. Dice que el término ideología de género ha venido a ser un término omnipresente en las agendas internacionales y es defendido por el movimiento feminista con la aparente pretensión de favorecer a la mujer y de lograr políticas legislativas y sociales que permitan superar la injusticia histórica y la desigualdad jurídica a la que las mujeres han estado desde siempre sometidas. Un caballo de Troya. Exactamente. Vamos a defender a la mujer. Perdón, ¿y quién no quiere un defender caballo a la de Troya? mujer? Bueno, están queriendo meter, como nosotros decimos, por liebre, ¿cómo es? Gato por Gato liebre. por liebre. El hecho de uno presentar buenas motivaciones, lo que queremos es el bien de la familia incluso, lo que deseamos es la igualdad, que todo el mundo pueda... O sea, quieren presentar como algo sutil, algo que no es una realidad. Algo que es completamente dañino. O sea, precisamente, ¿por qué no se hablaba tanto del tema? Porque todavía las implicaciones prácticas no estaban llegando a imponerse políticamente como hoy lo vemos. Pero cuando nosotros vemos naciones hoy tratando de decir que una persona puede sentirse que es del sexo, siendo un hombre biológicamente, sentirse mujer y entrar a un baño de mujeres, o sea, estamos viendo que esto trae implicaciones prácticas muy serias. Cuando vemos a compañías poderosísimas de fábricas de juguetes de niños tomar las decisiones de hoy de eliminar cualquier distinción entre juguetes de niñas y de niños, estamos viendo que esto trae implicaciones. De hecho, prácticas recientemente importantes. estuve en un aeropuerto, o sea, hace unas semanas atrás, estuve en un aeropuerto en Estados Unidos donde ya tenía baño de hombre y pintaban un hombrecito, baño de mujer, pintaban un coso y luego otro que decía todos los géneros. Entonces ya nosotros vemos las implicaciones de esto. Imagínate un individuo que se le permite entrar a un baño de mujer y toda la sinvergüencería que pueden hacer, porque con el tema de que, bueno, yo me siento mujer, y no solamente eso, ya estamos llegando a niveles tales que hace poco tiempo un hombre de 40 años decía estar atrapado en el cuerpo de una niña, se divorció de su esposa porque obviamente una niña no puede estar casada con una mujer y una familia lo adoptó como niño, como niña. O sea, es una locura total, porque es una pérdida completa de identidad. Ahora, volviendo otra vez al tema de la historia, déjame terminar esta cita de esta autora en este libro de bioética. Ella dice que desde la conferencia de Pekín, que es una conferencia muy importante que se llevó a cabo en el año 1995, obviamente en la ciudad de Pekín, los debates sobre el género son perennes en Naciones Unidas. O sea, esto es un tema que se toca una y otra vez, porque el feminismo, que tampoco es el tema de hoy, pero el feminismo está detrás de todo esto, indudablemente. Hay algo importante en esta cita que debemos decir por justicia. Ella dice que este movimiento feminista tiene la aparente pretensión de favorecer a la mujer
y de lograr políticas legislativas y sociales que superen las injusticias históricas y la desigualdad jurídica a la que las mujeres han estado sometidas. Debemos ser honestos y reconocer que la primera ola del feminismo, y estamos hablando del 1800 hacia más o menos para acá, la primera ola del feminismo trataba simplemente de hacer esto, o sea, trataba de darle a la mujer igualdad jurídica, por ejemplo, derecho al voto. Y nosotros estamos de acuerdo con eso. Ahí es que tú decías lo de no meter gato por liebre. Es verdad que durante mucho tiempo en las sociedades occidentales las mujeres han estado sometidas, y ni hablar de muchas de las sociedades orientales. Sin embargo, el feminismo ha llevado esto mucho más allá porque está pretendiendo eliminar la realidad de que el sexo masculino es masculino y el sexo femenino es femenino. Esto es un problema biológico. Nosotros no podemos contra la biología. Tu cuerpo no miente. Ese es el punto. Como dice Andrew Walker, en un libro, por cierto, muy bueno que lamentablemente no está traducido al español. Pero el cuerpo no miente. Tú eres un hombre y una mujer es una mujer. Cuando hablamos de transgénero, ¿qué estamos diciendo? Bueno, esta es una ideología que trata de deconstruir al ser humano. O sea, fíjate que es un transgenerismo. Pero o sea, deconstruir al ser humano, ¿qué significa eso? Bueno, que ahora mismo, déjame leerte esto que dice Rebecca Cook, redactora de un informe oficial de la ONU para la cumbre acerca de este tema. Ella decía, los sexos ya no son 2, sino 5. O sea que hay 5 sexos, ya no hay masculino y femenino, según ese grupo. Pero eso ha cambiado, ya en Facebook hay un montón de géneros, pero en ese momento Rebecca Cook decía, y ella trataba de que los que estaban allí, los delegados, se metieran esto en la cabeza. Dice, los sexos ya no son 2, son 5. Y por lo tanto no se debería hablar de hombre y mujer, sino de mujeres heterosexuales, mujeres homosexuales, hombres heterosexuales, hombres homosexuales y bisexuales. O sea, es como todas las posibilidades que nosotros podemos ver. Y por supuesto, eso ya ha llegado mucho más lejos de ahí, pero fíjate la mentalidad, ya no estamos hablando de hombre y mujer, es una pérdida completa de identidad. Y cuando hablamos de que es una deconstrucción del ser humano, cuando un ser humano piensa en sí mismo, él piensa en función de un sexo. Es imposible que no piense de esa manera. El problema que causa que un individuo diga es que yo nací en el cuerpo equivocado, eso es terrible. Y eso es lo que se llama disforia de género. Disforia de género es el término que se usa en psiquiatría para hablar de una persona que no se percibe a sí misma conforme al sexo biológico con el que nació. No es una palabra que está en el diccionario, pero se usa en psiquiatría y psicología. Y sería lo opuesto a la euforia. O sea, la euforia es un sentido de satisfacción por algo. El asunto que se habla con ese término es mostrar el disgusto que una persona tiene con su propio género. Entonces, si yo no me siento satisfecho con mi sexo biológico, pues yo puedo decidir ser otro género. Y déjenme decir algo aquí, yo creo que también es importante. Vamos a hablar un poquitico más adelante de cómo es que el hombre llegó ahí viendo la entrada del pecado en el mundo, porque si no lo vemos desde un punto de vista teológico correcto, no vamos a entender cómo llegamos a este punto. El pecado distorsionó al hombre en muchos sentidos. Hay personas que de verdad se sienten atrapadas en un cuerpo equivocado y eso debe ser terrible. Y nosotros debemos ser sensibles a esa dificultad. Nosotros tenemos que ser sensibles al hecho de que hay personas que tienen una lucha interna, que no hacen nada con eso. O sea, tener una disforia de género no es lo mismo que ser transexual. Un hombre puede no vestirse de mujer, no usar hormonas para que le crezcan los senos. Él no hace nada con eso, pero él se siente toda la vida atrapado en un cuerpo equivocado. O sea, él se percibe a sí mismo de otro sexo, pero su conducta sigue siendo del sexo en el cual él nació. Exactamente, pero tiene un serio problema de identidad. Una lucha interna, podemos decir. Una lucha interna. Y vamos a ver en un momento más adelante qué debemos hacer nosotros como creyentes a la hora de tratar con una persona que tiene ese problema. Pero una de las cosas que no debemos hacer de ninguna manera es burlarnos de esa persona, hacerle bullying a esa persona, porque eso es lo que pasa muchas veces en muchos lugares.
Y estas personas se sienten aisladas, rechazadas, porque de verdad lo son. No es que se sienten así, es que son así. Pero vamos a hablar un poco de eso más adelante, porque no hemos llegado todavía al desarrollo de cómo es que el hombre llegó a ese punto de pérdida de identidad. Y eso que ocurre con el sexo ocurre con otros aspectos psicológicos también. Claro. Donde yo me creo ser algo que no soy. Puede ser hasta un artista que yo no soy, que yo admire. Pero lo que pasa es que esto lo llevan a una dimensión que ataca las bases mismas del diseño de Dios. Sí. O sea, el diseño de la familia, el diseño de lo que la Biblia enseña de cómo debe comportarse una esposa, cuál es el concepto de un marido, cuál es el rol de los hijos, cómo deben los padres criar a sus hijos. Esto ataca la base misma de eso. Absolutamente. De ahí la importancia de este tema. Yo quiero que en el próximo segmento ustedes nos expliquen cuál es la perspectiva bíblica para tratar con esta situación. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Ahora yo quiero que ustedes nos expliquen desde una perspectiva bíblica cómo podemos ver esto del transgenerismo y cómo trabajar con estas personas. Mira, vamos a comenzar desde el principio. Nosotros tenemos un creador y eso es crucial porque eso quiere decir que hay alguien que nos diseñó con un propósito. De acuerdo al creador que se revela en la Biblia, él hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza, es lo primero. O sea, el hombre no es un animal, el hombre es un ser humano creado a imagen de Dios, lo que significa que el hombre tiene intelecto, el hombre tiene afectos racionales, el hombre tiene una voluntad. Yo puedo tomar decisiones habiendo considerado, habiendo ponderado una serie de avenidas y decir, me voy a ir por esta. El hombre fue hecho en ese sentido a la imagen de Dios para que pueda tener comunión con Dios, por un lado, y por el otro lado, para que el hombre pudiera enseñorearse sobre la creación. Dios le dio al hombre la responsabilidad de cuidar la creación, de desarrollar el potencial de la creación para la gloria de Dios y para el bien del hombre. Eso es lo primero. El hombre fue creado a imagen de Dios. Pero en segundo lugar, la Biblia dice también claramente que el hombre fue hecho varón y hembra. En Génesis capítulo 1, versículo 26 en adelante dice, varón y hembra los creó. Y esos dos sexos se complementan entre sí. Fíjate, estamos hablando de que el hombre y la mujer son iguales en valor, son iguales en dignidad, porque ambos fueron creados a la imagen de Dios. Pero al mismo tiempo el hombre y la mujer tienen dos sexos distintos que se complementan entre sí. De hecho, es precisamente porque el hombre es hombre y la mujer es mujer que pueden complementarse biológicamente aún para procrear. Y hasta emocionalmente. Y emocionalmente. O sea, hay una serie de características en el hombre y en la mujer que Dios diseñó para que pueda haber esa unión que ocurre en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Varón y hembra los creó, dice en Génesis. Lo interesante es ver que más adelante el Señor Jesucristo ratifica que eso que decía en el Génesis es correcto. Porque en una ocasión le preguntaron al Señor en Mateo 19, ven acá, ¿se puede una persona divorciar de su mujer por cualquier causa? Y el Señor les responde, ustedes no leyeron lo que está escrito al principio en Génesis capítulo 1 y 2, que dice que varón y hembra los creó, y dice que lo que Dios hizo, que no los separe el hombre. De otra palabra, si nosotros atacamos Génesis 1 y 2, estamos atacando al mismo tiempo la integridad de Jesús, porque el Señor Jesucristo asume que lo que dice del hombre en esos dos capítulos es correcto, que ciertamente Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y que Dios hizo al hombre con dos sexos, varón y hembra. O sea, que esa dualidad que se presenta hoy de que si somos seguidores de Jesús, si debemos amar como Jesús, tenemos que aceptar todas las denominaciones de género que la gente hace por el amor. El amor no debe de ninguna manera ir en contra de la verdad, ni la verdad debe ir en contra del amor. O sea, nosotros debemos decirle a un hombre que se cree mujer, debemos decirle tú eres un hombre y debemos ayudarlo a asumir su identidad.
Estas diferencias entre el hombre y la mujer se puede ver claramente en los cromosomas. O sea, tus cromosomas dicen lo que tú eres. O masculino o femenino, ¿no? Se ve Hombre o mujer. exacto, se ve en nuestras hormonas, se ve en nuestro aparato reproductivo, se ve en nuestra anatomía, y aunque la masculinidad y la feminidad no se pueden limitar a la biología, porque no es solamente biológico, estas diferencias biológicas son innegables. Estos dos sexos ni son iguales ni son intercambiables. Oye esto, es interesante esto que dice un psiquiatra sumamente reconocido. Él decía, a final de cuentas, no se puede ser transgénero, porque tú no puedes traspasar la barrera del sexo con el que tú naciste. Paul McHugh es profesor de psiquiatría en el Johns Hopkins Medical School, habiendo sido anteriormente psiquiatra en jefe del hospital Johns Hopkins. Él dice, los hombres transgéneros no se convierten en mujeres, ni las mujeres transgénero se convierten en hombres. Todos ellos, incluyendo a Bruce Jenner, dice él, Bruce Jenner es este individuo atleta que de repente sale el padre de las Kardashian y sale diciendo yo me pasé toda la vida luchando con mi género porque en realidad yo nací hombre pero yo estoy atrapado en el cuerpo de una mujer, y luego viene y sale en Vanity Fair en el cuerpo de un hombre. Fue al revés. Exacto, en el cuerpo de un hombre dice ahora no me llamen Bruce, llamen Caitlyn. Sí. Algo interesante en esa foto que salió en la portada de Vanity Fair, y me estoy apartando un poco de lo que dice ahora este psiquiatra, pero él sale con las manos detrás y alguien señalaba el hecho de que por más que él se maquillara y se hiciera lo que fuera en la cara, sus manos eran las manos de un hombre. Y eso chocaba con lo que él está tratando de mostrar. Pero dice este hombre, vuelvo y repito, los hombres transgéneros no se convierten en mujeres, ni las mujeres transgénero se convierten en hombres. Todos ellos, incluyendo a Bruce Jenner, vienen a ser hombres feminizados o mujeres masculinizadas. Y más adelante, este psiquiatra califica la disforia del género, como de la que hablamos hace un momento, como el mismo tipo de desorden psicológico al que pertenece la anorexia. Y ahora escucha esto. Su tratamiento, dice él, no debe ser dirigido al cuerpo con cirugías y hormonas de la misma manera que no tratamos con liposucción el temor a la obesidad de los pacientes anoréxicos. O sea, ¿qué tú haces con una muchacha que está en el hueso, pero ella psicológicamente tiene una distorsión, ella es anoréxica, y cuando ella se mira en el espejo, ella se ve gorda? ¿Debemos hacerle una liposucción o debemos ayudarla a entender que ella no está gorda? Aparte de que eso tampoco debería ser un problema, pero que no está gorda. Dice aquí, el tratamiento debe tratar de corregir la naturaleza problemática y falsa de sus presuposiciones y resolver los conflictos psicológicos que provocan. O sea que por un lado, como tú bien aclaras, por el hecho de que esa persona está hecha a imagen de Dios, no vamos a burlarnos de esa persona, no vamos a abusar de esa persona, ni atacar a esa persona. Eso sí sería incorrecto porque es una criatura hecha a imagen de Dios. Pero amarla a esa persona significa tratarla en base a la verdad, no en base al error. Exacto. Sin embargo, es interesante ver que esta filosofía se disemina de tal manera que se entrevistan estudiantes universitarios y una persona dice, yo me siento ser una niña, y es un hombre de 30 años, yo me siento ser una niña, y dice, oh, que te vaya bien. O sea, ¿Me puedo inscribir en kinder? Si no ¿Qué debe hacer saben la escuela? cómo evaluar esa situación, o no quieren dar la nota discordante o decir lo que no es políticamente correcto. Pero nosotros tenemos que tratar a las personas en base a la verdad, es decirle, no, sencillamente no, tú no estás gorda, eso que tú estás viviendo con esa anorexia es esto y esto es lo que está ocurriendo. Pero cuando venimos a hablar de asunto del transgenerismo, entonces ahí pensamos que no le podemos decir la verdad a la persona y decirle que ciertamente eso no es cierto. Yo tengo una pregunta para ustedes. Tú nos has explicado, ustedes nos han explicado que Dios tiene un diseño, hemos visto ese diseño, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. ¿Qué ha sucedido que las personas no quieren aceptar esa realidad del diseño de Dios? Okay, lamentablemente, ¿Por qué quieren cambiar ese diseño original? Lamentablemente la historia del hombre no quedó congelada en Génesis 2.
como decía alguien, el paraíso dejó de ser paradisíaco, porque en un momento dado el hombre decidió no creer a la palabra de Dios y desobedecerle. Dios le dijo al hombre, le puso una prueba en el huerto del Edén: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol que está en medio del huerto no comerás. El hombre, según el diseño original de Dios, debía alcanzar conocimiento y placer. Las dos cosas. El hombre fue diseñado para crecer en conocimiento y para crecer en placer, siempre que mantuviera su posición como criatura. Nosotros tenemos un creador y el creador debe gobernarnos. Pero de repente Satanás, y yo sé que mucha gente pensará, es un ser mitológico. No, la Biblia habla de Satanás como un ser real. Satanás tienta a Adán y Eva, y mira cuál fue la tentación. Él les dice: Dios es injusto. ¿Cómo puede ser que ustedes no puedan comer de ningún árbol? No, espérate, ellos podían comer de todos los árboles, menos de uno. Pero él magnifica la prohibición. Ustedes no pueden comer de ningún árbol. Y dice: mira, Dios está mintiendo. Lo que pasa es que Él sabe que si ustedes traspasan ese límite, ustedes serán como Dios. Ahora, mira la importancia que esa tentación tiene para el tema que estamos tratando. En ese momento, si Adán y Eva compraban la mentira de Satanás, ellos estaban creándose un problema de identidad, porque el hombre no es Dios. O sea, en otras palabras, ahí comenzó el problema de transgénero en cierto sentido, porque el hombre estaba tratando de ser de un género divino, por decirlo de alguna manera. O sea, el hombre estaba tratando de ser lo que no era, y el hombre compró la mentira, y dice que ellos desobedecieron al Señor. Y ahí comenzaron los problemas. Comenzó el problema para el matrimonio y comenzó el problema de la identidad del ser humano. Porque el ser humano solo puede saber lo que es cuando se mira en el espejo de quién es Dios. Si nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿cómo yo sé lo que yo soy como ser humano si yo quito a Dios del panorama? Eso me crea un serio problema de identidad, que no solamente comenzó con el problema del transgénero. Ahora mismo la Sociedad Protectora de Animales quiere convencernos de que un ser humano y un pollo son la misma cosa. De hecho, Ingrid Newkirk, que fue la presidenta de PETA hace años atrás, PETA son las siglas de People for Ethical Treatment of Animals, o sea, personas a favor del trato ético a los animales. Ella decía: se habla de Hitler y de la Alemania nazi, donde millones de judíos murieron. ¿Cuántos? 5 o 6 millones de judíos murieron en la cámara de gas y en los campos de concentración. Pero billones de pollos son sacrificados en los hornos cada año. O sea, oye la comparación. El holocausto nazi no es nada en comparación con el holocausto de los pollos y que se hace diariamente en el mundo. O sea, tú estás comparando la muerte de un pollo con la muerte de un ser humano. Fíjate cómo el ser humano, al quitar a Dios del panorama, pierde su identidad. Y ahí comienza el problema que llega muchos siglos después a donde estamos en el día de hoy. Y la verdadera felicidad solamente se puede encontrar cuando el hombre funciona según su identidad y el llamado que Dios le ha hecho. O sea, ¿qué ocurre en tu empresa, Eduardo, si el empleado se cree jefe? ¿Hay problema? Ahí va a haber un problema, un desorden. La empresa le irá mal, pero al individuo le irá mal. Pues lo mismo es con la creación. Si Dios nos ha dado una designación y Él nos ha dicho lo que somos, nos ha hecho lo que somos, vivir según la norma que Él nos ha dejado, esa es nuestra felicidad. Ahí es donde nosotros vamos a encontrar la plenitud a la que Él nos ha llamado. Pero desde que nos alejamos con la entrada del pecado en el mundo, desde que nos alejamos de ese diseño, vamos a estar en una búsqueda interminable por una felicidad que no vamos a alcanzar. Yo hablaba ahorita de que el hombre fue creado para desarrollar el conocimiento y para sentir placer. El hombre fue creado para experimentar placer. De hecho, dice la Biblia que Dios hizo los árboles del huerto y no solamente eran agradables para comer, eran deliciosos para comer, sino que eran agradables a la vista. O sea, Dios le dio al hombre placer estético, Dios le dio al hombre capacidades gustativas, pupilas gustativas para que nosotros podamos disfrutar los alimentos. O sea, Dios le dio al hombre muchas capacidades de placer, los órganos sexuales. Aún los diseñó para que el hombre pudiera sentir placer sexual con su esposa. No hay ningún tabú en el sexo. De hecho, la Biblia no trata el sexo como un tabú. Ni siquiera el placer sexual lo trata como un tabú. Y ahí tenemos el Cantar de los Cantares, un libro entero de la Biblia dedicado únicamente a ese tema. Lo que pasa es que Satanás introdujo, en medio de estas dos palabras, conocimiento y placer, introdujo la palabra autonomía. Y ahí es donde está el problema.
El hombre no es un ser autónomo. La palabra autonomía, lo que significa en griego es yo soy mi propia ley. Yo soy mi propio punto de referencia. No es que yo no puedo ser mi propio punto de referencia. Yo necesito que alguien me diga cómo es la realidad. Yo necesito que alguien me explique qué es lo bueno y lo malo. Y eso es precisamente lo que hace Dios en la Biblia. Cuando yo elimino a Dios y su palabra del panorama, como dice Francis Schaeffer, el humanismo tiene los pies firmemente enraizados en el aire. Firmemente enraizados en el aire. El humanismo se quedó sin base. Es un asunto de autoridad. ¿Quién es la autoridad? ¿Quién decide? El hombre está asumiendo la autoridad de definir qué él es en cuanto a sexo. Yo me siento ser eso y por lo tanto lo haré. Ahora, imagínense cómo eso se traduciría a todos los aspectos de la vida. Siempre se atacan a los deportistas que son declarados por una edad que no son. Imagínense que cada quien tuviera la autoridad y la libertad de decir, no, pero yo lo que soy... Yo tengo 20 años. Yo tengo 16, yo no tengo ningún problema. Sería un desastre universal. Y lo mismo con la economía. Si yo empiezo a decir lo que es para mí esa papeleta, si para ti es una cosa y para mí es otra. Aquí entra una vez más, o sea, ese punto de la libertad de concepto que cada quien puede tener acerca de las cosas. No, Dios, la autoridad, nos hizo varón y hembra y nos hizo con cualidades particulares. Y nuestra plenitud y satisfacción llegará cuando nosotros vivimos dentro de las paredes que Dios ha diseñado para nosotros, nos irá bien. Entonces, esa caída del hombre, ese pecado nos tiene engañados. Absolutamente. El hombre perdió el norte. Ese es el problema. Cuando el hombre pretendió ser autónomo, porque no existe tal autonomía realmente, pero cuando el hombre pretendió ser autónomo, perdió el norte. Sartre, yo he citado esto muchas veces aquí en este programa Entendiendo los Tiempos, pero Sartre decía... Suerte. Es bueno que tú digas quién es Sartre. Jean-Paul Sartre es un filósofo... No, Sartre. Sartre. Sí, no es Sartre. ¿Es un sastre o un sartre? Jean-Paul Sartre junto con su alter ego Simone de Beauvoir fueron dos filósofos franceses existencialistas. Ellos decían, el existencialismo, que esto suena muy complicado, pero no lo es, el existencialismo se resume en esta frase: la existencia es anterior a la esencia. ¿Qué quiere decir eso? Yo primero existo, yo estoy aquí. Ahora, ¿qué es lo que yo soy? ¿Cuál es el propósito de mi existencia en el mundo? Eso lo decido yo después que existo. Nosotros los cristianos creemos que es al revés. Creemos que la esencia es anterior a la existencia, porque nosotros estábamos en la mente de Dios anterior a existir y Dios nos creó y nos hizo de cierta manera y nos diseñó con propósitos particulares. Cuando tú cambias el orden de las cosas y dices la existencia es anterior a la esencia, le estás dando al hombre la libertad para él definir su esencia como le dé la gana. El existencialismo caló profundamente, sobre todo después de la segunda mitad del siglo XX, aún en personas que jamás en su vida han leído, nunca en su vida, ningún libro de Sartre, ni ningún libro de Simone de Beauvoir. Pero el libro El Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, preparó el escenario mundial para donde estamos ahora mismo, porque ella es la sumo sacerdotisa, si se puede llamar así, del feminismo moderno, porque luego fue traspasado ese libro del Segundo Sexo, que no tuvo tanto impacto en Norteamérica, luego fue traspasado por el feminismo norteamericano en libros que sí impactaron la sociedad norteamericana, pero que decían exactamente lo mismo que decía Simone de Beauvoir. Dios creó al hombre y a la mujer, fruto de su desobediencia, ambos cayeron. Ese pecado fue traspasado a todos los hombres. Estamos engañados, estamos confundidos, queremos ser autónomos, queremos ser nuestros propios dioses, queremos regir nuestras vidas. Hay muchas personas confundidas. ¿Cuál es la solución? Eso lo veremos en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Mil citas edificantes, compiladas por Salvador Gómez Dixon. Hemos estado conversando acerca del tema del transgenerismo y queremos compartir una cita de Andrew Walker sobre el tema. Y él dice: borrar el significado biológico de nuestra masculinidad y feminidad destruye el guión que Dios proveyó al hombre para saber cómo los sexos interactúan entre sí y cómo los niños conocen
la diferencia entre una madre y un padre. Palabras sabias para nuestros días. En el segmento anterior nos hicimos la pregunta, ¿cuál es la solución para este problema del transgenerismo? ¿Qué yo puedo hacer? ¿Cuál es la perspectiva bíblica? ¿Qué me dice la Escritura? Bueno, yo te decía hace un rato que el mundo no se quedó congelado en Génesis 2, pero gracias al Señor que tampoco se quedó congelado en Génesis 3, que es donde se narra la caída del hombre en el pecado. En Génesis 3, Dios le promete al hombre y a la mujer enviar un redentor. Y ese redentor, dice, le va a aplastar la cabeza a la serpiente, pero él mismo será herido en el calcañar. Y la idea es, Dios iba a enviar a un redentor nacido de mujer, pero que a su vez él iba a sufrir en el contexto de la redención. Y luego más adelante la Biblia comienza a desarrollar esa promesa a través de los profetas y vamos descubriendo que ese redentor no es otro que la segunda persona de la Trinidad que se hace hombre para morir en una cruz por nuestros pecados. Es en ese sentido de que Él fue herido en el calcañar, pero Cristo no se quedó muerto en la cruz, sino que al tercer día resucitó victorioso porque Él es Dios hecho hombre y está sentado a la diestra de Dios y ahora, sobre la base de esa obra redentora llevada a cabo por Cristo, Dios ofrece en el Evangelio salvación y transformación a todo aquel que cree. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestro corazón es engañoso, ya lo dijimos. De hecho, en Jeremías capítulo 17, versículo 9, dice que el corazón es más engañoso que todas las cosas. Por eso ese famoso eslogan tan popular en el día de hoy, sigue tu corazón, es tan problemático. Porque si tú sigues tu corazón, los impulsos de tu corazón. Exacto. No puede ser malo si se siente bueno. No puede ser malo aunque se sienta bueno. Y puede ser que tu corazón te esté engañando, porque tu corazón es una fábrica que construye ídolos constantemente. Entonces, el Señor Jesucristo no solamente vino a morir por mis pecados en una cruz, a pagar mi deuda con la justicia de Dios, sino que Él promete enviar su Espíritu Santo a aquellos que creen para comenzar una transformación que va poniendo en orden mi mente, mi corazón. Pablo habla, por ejemplo, de no conformarnos a este mundo, sino dejarnos transformar por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y una persona que está luchando con la disforia de género, ahora tiene varias cosas a su favor. Una persona que cree en Cristo y que venga de ese trasfondo. En primer lugar, sus pecados serán perdonados. Qué glorioso es eso. No tiene cuentas pendientes con la justicia de Dios. Pero en segundo lugar, ese proceso de transformación lo va a ayudar a ir acercándose cada vez más a la realidad, porque él estaba viviendo una irrealidad. Yo nací con un sexo masculino, pero yo me siento mujer. Ahora, por el poder del Espíritu Santo, esa persona va a poder comenzar a conectar la realidad de lo que de verdad es con lo que la palabra de Dios le enseña. Vamos a olvidarnos por un momento del transgenerismo. Nosotros decíamos que la tentación en el huerto del Edén fue seréis como Dios. ¿Y qué es lo que el hombre hace todo el tiempo? Querer ser Dios. O sea, el hombre quiere vivir conforme a su voluntad, buscar gloria para sí mismo. Nosotros nos amamos con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con toda la fuerza. Cuando yo me convertí al Señor, Él comenzó una obra de transformación en mí para ayudarme a entender que yo no soy Dios. Eso ya me está ayudando a colocarme en mi lugar. Yo no soy Dios. Las personas que vienen con un problema de transgénero, la palabra de Dios y el Espíritu Santo los va a ayudar a entender, no, tú eres un hombre o tú eres una mujer. Yo recuerdo, hace años atrás, yo tuve en mi oficina a una lesbiana, a una persona que había sido lesbiana y que había conocido al Señor, pero esa persona tenía todavía luchas y me decía, es que yo soy una lesbiana. Y yo tuve que decirle, espérate, no, tú eras una lesbiana. Pero si tú eres una verdadera creyente, aunque los deseos de tu corazón todavía siguen siendo un problema para ti, ya Dios te transformó, perdonó tus pecados y ha comenzado un proceso de transformación. Fíjate que en 1 Corintios, Pablo dice y menciona, incluyendo la homosexualidad, dice, esto erais
algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados por el poder del Señor. O sea que yo no soy, yo era. Y es importante que esta persona entienda eso. Si tú te rompes la pierna y te ponen un yeso y te pasa 3 meses con un yeso, cuando te quiten el yeso, el hueso ya está restaurado, pero tú sigues cojeando. Porque tú tienes ya aprendiste un hábito incorrecto de caminar. Bueno, los hábitos, la persona tiene que ser reeducada, vamos a decir así. Y eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Pero hay personas que pueden tener luchas con ese tema, aún después de haberse convertido. La ventaja es que ahora tienen la realidad por delante, ya yo sé lo que yo soy, y el poder del Espíritu Santo para vivir de acuerdo a lo que yo soy, de acuerdo a esa realidad. A mí me gustaría que ustedes nos explicaran todavía de una manera más detallada, Sugel, eso que tú nos has dicho. Una persona lucha con esos deseos, con esas pasiones. El Espíritu Santo está disponible para ayudarme, pero ¿qué yo debo hacer? ¿Yo debo nutrirme de la palabra para que esa palabra me vaya transformando, siendo aplicada por el Espíritu Santo? ¿Cómo yo puedo llevar eso a cabo con más detalle, Salvador? Comencemos por el hecho de que hay esperanza para los que hoy están confundidos y engañados. O sea, hay esperanza de que pueden ser transformados. Pueden ser salvados. El Evangelio en Cristo puede transformar a esas personas y hacerles comprender la identidad con la que Dios les hizo y vivir a plenitud con esa identidad que Dios les dio. O sea, todos nosotros podemos ser felices en esa identidad al comprender el verdadero diseño divino. Tenemos esperanza de ser rescatados. Ahora bien, ya en Cristo la Biblia llama a lo que la Biblia llama la doctrina de la santificación. Dios nos va transformando ya en Cristo para ser hechos cada vez más semejantes al modelo de Jesús. Okay. O sea, cada vez más santos, cada vez más apartados del pecado. O sea, en otras palabras, no somos perfectos todavía, vivimos luchando contra el pecado y los deseos que antes eran amos, ahora se encuentran en nosotros en un estado de lucha y guerra. O sea, déjame si yo entiendo. A la luz de lo que Sugel nos explicaba, yo cada día voy obteniendo victoria sobre ese pecado y me mantengo luchando, pero día a día voy venciendo. Sí, pero lo que pasa es que para algunas personas la palabra victoria lo que significa es ya yo no tengo lucha. Como si hubieran sido glorificados. Exacto. Imagínate tú un individuo que fue alcohólico. Como alguien decía, ¿qué es victoria para ese alcohólico? Que cuando le ponen al lado un vaso de whisky, el olor, el sonido del hielo cayendo en el vaso, a él no le hace nada. O que cuando le ponen ese vaso de whisky al lado, el individuo comienza a salivar, pero tiene la capacidad de decir no. O sea, él lo desea, pero le dice no. Exactamente, eso es victoria. Pablo habla en Romanos capítulo 7 de la lucha que él tiene con su pecado. Nosotros tenemos lucha porque el pecado todavía mora en nosotros. El punto es que ahora le podemos decir no. Le podemos decir que no al pecado. Continúa, Salvador. El punto es que nosotros fuimos hechos con deseos. Y esos deseos pueden estar en nosotros con fortaleza o debilidad. Hay cosas que a mí no me apetecen y hay otras cosas que sí. Y hay deseos que pueden ser, como la Biblia usa la palabra, desordenados. Porque el objeto es algo incorrecto o la intensidad es una intensidad incorrecta. Y la Biblia nos manda a nosotros a hacer algo al respecto. No, yo no debo vivir conforme al reinado de mis deseos ahora, sino que yo debo, dice el apóstol Pedro, que debemos abstenernos de las pasiones carnales que combaten contra el alma. O sea, el lenguaje de Pedro es un lenguaje de guerra. Hay una guerra que se establece en el ámbito de nuestros deseos. Y si ese deseo es por yo ser lo que no soy, biológicamente hablando, si ese deseo es quizás irme tras a alguien del mismo sexo del que biológicamente yo pertenezco, si ese deseo es aún por yo robar algo que no me pertenece, yo debo luchar contra ese deseo. En otras palabras, yo no voy a ser un personaje inerte que ahora se deja arrastrar por esos deseos que hay en mi corazón. Yo debo luchar contra ellos, yo debo combatir. Ahora, tú mencionabas un recurso que es insuperable y es el Espíritu Santo. Esa batalla no la hacemos solos. Ahora ese Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad,
mora en el creyente. Esa persona transformada, que no es perfecta, que todavía lucha con los pecados y las tentaciones, tiene el Espíritu de Dios morando y le fortalece para poder tener victoria, aún contra todas esas disforias que pueden llevarle a vivir fuera del marco de la voluntad de Dios. Entonces, esperanza. Hay esperanza para el que no es creyente de venir a ser salvado por Cristo, a pesar de esas luchas que tiene con el aspecto de género. Hay esperanza para el que ya ha sido convertido y salvado, todavía lucha con esos deseos para venir a ser cada vez más semejante al Señor Jesucristo y vencer las tentaciones del día a día. Porque no es un asunto de que ya yo superé esto y más nunca vuelvo a enfrentarlo. Son las tentaciones del día a día. Pero para mí la esperanza más gloriosa es que, así como Sujel ha explicado, que ha habido creación, caída en el pecado y redención en Jesús, hay una glorificación cuando Jesucristo vuelva de nuevo. Amén. Y esos cuerpos y esas almas que hoy luchan con el pecado serán libradas para siempre. Por eso el apóstol Pablo clamó: ¿y quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Mas gracias damos a Jesús que nos libra. Y Cristo, cuando vuelva, nos glorificará y tendremos un cuerpo semejante a la gloria suya, dice la palabra de Dios. Y esas luchas, esas tentaciones y esos deseos habrán sido cosas del pasado. O sea, nosotros fuimos librados por Cristo de la condenación del pecado y fuimos librados del dominio del pecado, pero no hemos sido librados de la presencia del pecado. Cuando seamos glorificados, ya vamos a ser librados, habremos sido librados de la condenación del pecado, del dominio del pecado y también de la presencia del pecado. Me encantó como lo decía alguien decía: nosotros vivimos en un mundo tipo Génesis 3, es decir, dañado por el pecado, pero todavía permanece el patrón de Génesis 1 y 2, y vivimos con la esperanza de Apocalipsis 21. O sea, estamos, Génesis 3, ahí estamos, la caída, el pecado, pero el patrón original de Dios sigue vigente en Génesis 1 y 2. Pero como el hombre está dañado, no puede vivir conforme a ese patrón. Nosotros vivimos con la esperanza de que algún día nosotros volveremos a un estado que será mejor incluso que el de Génesis 1 y 2. Será Apocalipsis 21 y 22, cuando lleguemos a la presencia del Señor. Y es algo glorioso oír esto, de esa esperanza, porque hay muchas personas luchando y tienen una angustia real con lo que están viviendo, porque no conocen al Señor y no se sienten atrapados, no pueden experimentar lo que es tener esa victoria día a día, la libertad sobre ese pecado. ¿Qué ustedes le dirían a esa persona? Bueno, yo le diría: acércate al Evangelio, abre tu mente y tu corazón a entender este mensaje. ¿Qué significa acercarse al Evangelio? El Evangelio nos es revelado en las Escrituras, en su palabra, la palabra de Dios, en la Biblia. Y allí se nos dice claramente que todos somos pecadores. El único pecado del ser humano no es ni la homosexualidad, ni el lesbianismo, ni el transgenerismo, ni el transexualismo, las personas que se han hecho operaciones. No, el hombre es pecador. Como decíamos al principio, el gran pecado del ser humano es que todos quieren ser Dios. Seréis como Dios, y nosotros no somos Dios. Entonces debemos ocupar nuestro lugar como criatura, arrepentirnos de nuestros pecados y descansar enteramente en la provisión que el mismo Dios ha hecho en la persona de su Hijo. Cristo vino al mundo, Dios hecho hombre, y murió en una cruz para pagar mi deuda con la justicia de Dios. Y ahora, sobre la base de esa obra redentora, yo puedo decirle con autoridad a todo el mundo, a todo tipo de pecador: hay perdón en Cristo para todo aquel que se arrepiente y cree. Es decir, todo aquel que se da cuenta: yo he estado viviendo como si yo fuera Dios cuando soy una criatura, yo he estado viviendo para mí, yo he estado siguiendo mis deseos, yo he estado tratando de establecer mi voluntad, yo he estado buscando mi propia gloria. Ahora yo me arrepiento de eso, yo doy media vuelta y digo: no, yo debí vivir para la gloria de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Yo debo reconocer que Él es mi autoridad, no mi corazón. Dios es mi autoridad. Y por todos esos pecados que yo he cometido a lo largo de mi vida, ahora voy a confiar en eso que Jesús hizo en la cruz. No es como yo voy a tratar ahora de enmendar mi vida. No, tú no vas a poder. No trates de enmendar tu vida, porque si tú pudieras enmendar tu vida tú, en vano vino Cristo. Cristo vino a salvarnos porque nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. No importa el tipo de pecado que hayamos cometido, somos mentirosos, somos adúlteros, somos codiciosos, somos de todo. Pero Cristo vino a pagar por nuestros pecados
y ahora la salvación se le ofrece gratuitamente por gracia a todo aquel que cree. También les diría el siguiente consejo. La palabra de Dios da advertencias a los hombres. Y una de las advertencias que da, miren, no se dejen engañar. No se dejen engañar. El hombre inventa mucha terminología para vendernos una cosa por otra. El mundo ha querido vendernos el sexo seguro a los jóvenes y adolescentes. Y lo que no les dice es todo lo que viene detrás de esa palabra. Creen que simplemente por utilizar ciertos aditamentos y pastillas y metodologías vamos a librarnos de los problemas y a disfrutar solamente las cosas excitantes del sexo. Pero todo es una vil mentira. Y así mismo viene con esta ideología de género y el transgenerismo. O sea, es un lenguaje, una jerga que se utiliza, que es planteado por instituciones muy poderosas, países muy avanzados, pero que a la larga también trae mucho daño. La ONU no nos ama. Realmente las naciones poderosas no enseñan estas cosas porque nos amen. Hay muchos intereses ocultos detrás de estas cosas. Por eso no se dejen engañar, no abracemos estas cosas ciegamente, analicemos las cosas, evaluemos las cosas. Y creo que la palabra de Dios es una fuente maravillosa a la que debemos mirar para evitar nosotros ser engañados de esta manera. La palabra de Dios es una fuente maravillosa a la cual debemos mirar para no ser engañados. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera es a mi camino. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en el próximo programa. Entendiendo los tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV en Santo Domingo, República Dominicana. Si está interesado en la transmisión de este o varios programas, comuníquese con nosotros a entendiendolT@gmail.com.